Todas las gracias se las damos a mi Señor por la bendición que nos permite buscarle. Y no podemos parar de decir que es un privilegio de que nos da en esta tierra poder buscarlo, y es el oxígeno para nosotros. La oración, la búsqueda, la presencia de Dios en nosotros es la vida misma de nosotros, y qué bendición que usted y yo podamos tener este privilegio de hacerlo. Como dice en la escritura en el libro de Isaías capítulo 54 versículo 17, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y hoy le buscamos con alegría, con regocijo, con esperanza grande de que todos los días Él está aquí con nosotros, y que un día vamos a estar allí con Él y estaremos gozándonos por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y a todas las personas que nos escuchan, Dios les bendiga grandemente. Y quiero decirle a todos los que están conectándonos, a los que de una manera u otra manera hemos estado hablándonos, así sea por internet, yo quiero decirle, hay una esperanza de Dios grande para su vida. Hay una ayuda sobrenatural que está cayendo sobre su vida. No tengas temor, afírmese, no le dé miedo, siga hacia adelante, no retroceda. Mi Cristo está con nosotros dándonos las fuerzas que necesitamos. Queda muy poco por recorrer, y ese problema, esa dificultad grande que usted está atravesando, el Cristo de poder, el que murió en la cruz del Calvario, el que lo entregó todo por nosotros, aún está ahí con nosotros. Está allá con usted, levantándole, dándole la mano y dándole la esperanza, dándole las fuerzas para que no desmaye. Él está presente ahí con usted. No temas. Muy pronto verá usted ese socorro, ese auxilio. Va a haber ese respaldo grande que Dios está trayendo sobre su vida, y se va a alegrar y se va a gozar grandemente. Y quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor allá en el libro de Lucas. Yo lo invito a que abra su escritura allá en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Voy a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 35. Y dice la palabra del Señor, y esta palabra que trae vida, trae regocijo, trae esperanza. Y al usted leerla, al yo leerla, al usted escucharla, al yo escucharla, yo predicarla y usted escucharla, esa palabra transforma, trae luz en medio de las tinieblas, aparta las tinieblas y prevalece en nosotros. En su casa hay una presencia de Dios fuerte que está fluyendo. Ahí en ese lugar donde usted se encuentra, hay una presencia del Todopoderoso fluyendo grandemente, y muy pronto va a haber una salida, un respirar, un amanecer, y va a haber en su vida. Dice la palabra del Señor: llevaron también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Podemos nosotros llegar hasta esa escena, visionarla, apreciarla y dolernos en nuestro corazón por lo que le hicieron a él, y podemos nosotros recibir de él una esperanza grande. Ofensas que tenemos, el tema que quiero tocarle, el perdón del Padre a través de su Hijo Jesucristo. El perdón del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y no podemos hablar del perdón si antes no hablamos de lo que es la ofensa. La ofensa es una herida hecha a alguien para lastimarlo. Siempre que alguien emite una ofensa, esa ofensa tiene la intención en el corazón, en la mente, en la voluntad de la persona, de causarle un mal a esa otra persona. Y se hace en un momento de enojo,
Nunca una ofensa se va a hacer en un momento de calma. Siempre se va a hacer en un momento de enojo, en un momento de ira, por algo que estaba en desacuerdo con la propia voluntad. La persona que ofende es porque hay algo que no está en acuerdo con esa otra persona, algo en su voluntad que se contrarió, algo que es contrario a sus propios principios, algo que no era compatible con él mismo, entonces responde de esa manera. Entonces la ofensa viene como parte de una defensa de cada uno, personal, a sus propios principios. Y cuando esa ofensa no es tratada desde el comienzo donde se inició, entonces, como dice el Señor Jesucristo, como dice el Señor a través del apóstol Pablo, esa ofensa tiene que ser tratada antes de que lleve su curso, porque esa ofensa inicia en cada persona y después de que sigue su curso llega a un plano de que el mismo diablo coloca sus artimañas y cumple el propósito, no tan solamente de defenderse, sino de dañar, lastimar, herir, matar en el que es el punto final a la otra persona. Dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 26, y Dios habla esto y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Repito esto, Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que tome ventaja. Cada vez que hay una ofensa, de una vez hay que tratarla. De una vez hay que ponerle atención. No deje que pase un día, ni 2 días, ni 3 días. Porque cuando pasen 2, 3 días, ya no hay una sola ofensa. Ya hay 2, hay 3, hay 4, etcétera. Se va aumentando en cada uno y el daño es grande. La persona ofendida y la persona ofensora, las dos, pierden mutuamente la sociabilidad entre sí. Se empieza en un distanciamiento. Cada ofensa inicia como una defensa de la persona que ofende, porque algo no le vino bien, algo está en desacuerdo. Pero cuando se emite esa ofensa, él sigue su curso, comienza a perder la sociabilidad entre las dos personas. Hay un distanciamiento lento y progresivo, porque se repelen entre sí. Pues por lo regular no es una sola ofensa. Si se parara en una sola, qué ideal sería, pero después de una hay otra y hay otra, y si se continúa apareciendo así ofensa tras ofensa hasta hacerse repetitivo, en la mayoría de los casos por lo regular lo vemos claro en las parejas. Se comienza a distanciar fuertemente, y como hay distanciamiento moral, social, sentimental, entonces no se escuchan entre ellos, y es cuando, como no se escuchan entre ellos, se habla a gritos, se habla a insultos para llamar la atención. Y eso es lo que acontece, especialmente en las parejas matrimoniales. Cuando sucede esto, las dos personas transmiten a otras personas la insociabilidad. Esto es contagiante, se va transmitiendo lo que tiene adentro de ellos, así hasta que vemos generalmente una sociedad dañada. Eso es lo que ha pasado. Uno transmite al otro y el otro al otro, y así consecutivamente vemos una sociedad dañada, malvada, agresiva, egoísta, que busca solo el bien propio sin interesarle el bien de otra persona. Y esa es la sociedad que nosotros estamos mirando. ¿De dónde salió? De ofensas que se inician entre dos personas. Ofensas que se hacen y no se tratan, no han tenido el conocimiento de cómo tratar esas ofensas. Y yo encuentro que en las Sagradas Escrituras
hay el tratamiento efectivo, exacto y bien claro cómo tratar cada uno de esas ofensas que están en nosotros. Vemos una sociedad que ha perdido los principios de sociabilidad, de humanidad. Y si se ha perdido esta buena relación los unos con los otros, entonces no podemos ver, no podemos oír el corazón de los otros, no podemos sentir lo que hay en ellos. Y si no podemos oír, ni sentir, ni percibir la sensibilidad de otras personas, que nosotros las tocamos, las miramos, las palpamos, las relacionamos, ¿cómo será la relación con Dios? Se pierde esa relación con Dios. Por una ofensa entre dos personas llega al punto en que también se pierde la relación con Dios, la comunión con Dios, la comunicación con Dios. Y es por eso que algunas personas perciben al Dios grande y soberano y que está en todos los lugares, lo perciben demasiado lejísimos, como un ser inalcanzable, un ser que no se le puede hablar porque no escucha. Y de cierto, muchas personas le han pedido y Dios no ha escuchado, y entonces dicen así: no ha escuchado porque no hay un acercamiento. ¿De dónde surgieron? De las ofensas mutuas que se iniciaron entre dos personas, en especial en los hogares. Ahí en el hogar es donde se inicia esto. Ahí en la casa es donde se inicia esto. La crisis mundial de violencia, de agresividad que usted ve en manifestaciones, en huelgas que usted ha visto, especialmente en los finales del año pasado, cuando hubieron manifestaciones, y lo primero que se manifiesta es romper vidrios locales, violentar, violencia. Eso no se inicia afuera donde los chicos están, especialmente esto es en la juventud. Eso se inicia es ahí en casa, donde en papá y mamá. Ahí se inicia, porque no se trataron las ofensas de una vez, porque no se atendió a lo que Dios dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Dios habla es para a nosotros acercarnos, para traernos esa restauración, para traernos esa vida que se ha perdido, a quitar esos distanciamientos que hay entre Dios y nosotros, y el distanciamiento que hay entre las personas que nosotros vivimos. ¿Cuántas personas en este momento en sus casas están viviendo en una misma casa de 72 metros cuadrados, en cuartos de 12 metros cuadrados, de 9 metros cuadrados, en una sala de 8 metros cuadrados, pero parecen que estuviesen a kilómetros de distancia, porque no se hablan? ¿Por qué motivo? Porque hay ofensas mutuas en esto. Y el ejemplo de esta verdad, de la agresividad del pueblo, usted lo encuentra en el texto que leí al principio, ahí en Lucas, en el capítulo 23. Y me voy a permitir leer allí en el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando. Y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. ¡Qué furia tan tremenda! Estaban desahogando ofensas tras ofensas que habían dentro de sus corazones. ¿Cómo la desahogaron? Haciéndole mal a otro, haciéndole mal al justo, al Dios mismo. Dios nunca ha hecho mal.
Dios nunca a ninguno de nosotros nos ha hecho mal. Todo lo que Dios ha hecho es hacer bien a nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros lo tratamos a Él? Aún todavía, hoy siglo XXI, 2020, ¿cómo nosotros estamos relacionando a Dios? ¿Cómo es el trato para con Dios? Es de acuerdo como hay aquí adentro de nosotros ofensas que no han sido tratadas desde el principio. ¿De qué mente salió estas gravísimas ofensas? Preguntamos nosotros. ¿De qué mente salieron esas ofensas gravísimas contra Dios mismo, que ni siquiera recordaron todo lo que Él les había hecho en tantos años aquí en la tierra, lo que Él les había dado? A muchos les dio la vida otra vez. A muchos le dio alimento, a muchos le restauró su casa, su hogar, a muchos le dio la tranquilidad que nadie les había dado, a algunos le dio la luz que no tenían. Milagros y tras milagros se olvidaron de eso cuando hay una ofensa, y la ofensa, decía al principio, se emite en un momento de ira, en un momento de enojo. Entonces, en ese momento de enojo, nosotros se nos olvida todo el bien que hemos recibido de Dios y de otras personas. Sus propios corazones ofendidos, porque desde el principio que no hubo compatibilidad con la otra persona. Y se ofendieron mutuamente, y como no se hizo un pare a esa ofensa, entonces contagiaron, ese contagió a otro, ese otro a otro, y ese otro a otro y a otro, hasta que vemos una sociedad contagiada de un odio tremendo, una rabia tremenda contra quien ni sabe contra quién están atacando, simplemente desahogar algo que hay dentro. Y las nuevas personitas que están creciendo, les aconsejo a las personitas que están creciendo, adolescentes, jóvenes, aún adultos, pero son jóvenes, les aconsejo, no se vayan a unir a personas que no son compatibles a usted, a su carácter, a su voluntad, pues el resultado es la sociedad que todos estamos mirando, porque no hay compatibilidad. Por eso son las ofensas. Y decía que las ofensas es como el medio defensivo de defender el propio carácter, la voluntad, porque se siente agredido, y así con eso responde, y no hay compatibilidad. Para que eso no suceda, tenemos que pensarlo antes. ¿Con quién voy a unirme? ¿Con quién voy a compartir lo que es más sagrado de mi vida? Estemos seguros que sea compatible. Entonces, como no hay compatibilidad, entonces vemos los resultados: niños criados sin papá, hombres desilusionados con su pareja que les tocó, mujeres abandonadas, mujeres maltratadas, juventud perdida en drogas, alcohol, en el alcohol, en la prostitución, agresivos, violentos, porque son el fruto de una pareja incompatible. Y como no hubo compatibilidad, entonces hubo ofensas tras ofensas y tras ofensas, y se dañó la sociedad. Incompatibilidades grandísimas que tercamente metieron la cabeza y también metieron los pies cuando no cabían, sin escuchar el consejo de lo que Dios está hablando, y sin escuchar el consejo de una persona adulta que ya tenía experiencia de esto. Muchos sin escuchar el consejo de un papá, de una mamá, de un predicador, de un pastor. El resultado es ese. Y Dios ha estado hablando. Muchas personas están diciendo: no, es que yo me voy a unir, me voy a casar y yo me voy a ir, y Dios se encarga de cambiarlo. Si no hay compatibilidad, no espere eso. No espere eso, porque van a haber fricciones, y en las fricciones van a haber ofensas, y en la ofensa va a haber muchos lastimados.
¿De dónde han salido todos esos hijos agresivos? ¿De dónde han salido esos hijos huérfanos? ¿De dónde han salido esos hijos que se le cohibió a un papá o se le cohibió a una mamá porque hubieron ofensas, porque hubieron personas egoístas que no pensaron sino en ellos mismos por las ofensas que hay? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que mi hijo no tenga un papá? O que ese hijo que tiene, ese hijo piensa, es una persona completa como usted y yo, que un día necesitamos un papá. ¿Y de dónde viene eso? Debemos de buscar personas compatibles con nosotros, y eso lo habla la Escritura. No os unáis en yugo desigual, sino que lo estoy diciendo de otro punto de vista, pero es la misma enseñanza, para que no hayan ofensas. Y qué rico es cuando dos personas se unen en mutuo unión, en mutuo concepto. La una doblega su voluntad y la otra también, para formar los dos una sola carne. Especial esto. Y gloria a Dios por lo que Dios nos está hablando en esta tarde. Y ahora muchos que están en esa situación le están echando la culpa a todas las personas por su desgracia. Algunos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios no ha hecho? ¿Por qué Dios no actuó? ¿Por qué Dios? Otras se le están echando la culpa al papá, a la mamá. Otras le están echando culpa a la pareja. Otros le están echando culpa hasta al pastor porque le aconsejó mal y porque no le dijo a tiempo. Yo quiero decirle, cada uno tenemos culpa. Nosotros mismos tenemos culpa de lo que nosotros tomamos decisiones. Y Dios nos está hablando, nos está abriendo los ojos del entendimiento. Y gloria a Dios. Y Dios nos está diciendo, abramos los ojos del entendimiento. Y podemos nosotros de aquí en adelante, de hoy en adelante, comenzar a labrar una sociedad diferente. ¿De qué manera? Esperando que los gobiernos actúen. No es de esa manera. No es de esa manera. Es así como Dios nos está hablando, abriendo a nosotros los ojos del entendimiento. Por todo esto, como está la sociedad en el mundo entero, fue que Dios mismo descendió del cielo, tomó un cuerpo como el de nosotros mismos, para volvernos a hacer a nosotros como seres humanos, como seres sociables. Para eso fue el que Él tomó carne, vivió entre nosotros, para hacernos en su naturaleza espiritual, dentro de una naturaleza humana física, hacernos volver a nosotros al camino y volvernos sensibles otra vez, seres humanos, diferentes a los seres animales. Y no se ofenda por esto. Dios tiene que cambiar nuestras vidas. Y la manera Él que lo debe cambiar es usted y yo acercándonos a Él, escuchando lo que Dios está hablando. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, en el versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba cerrando esa brecha. Jesús estaba sanando esas heridas. Estaba colocándose en un cuerpo como nosotros como un cuerpo como nosotros, de esa manera, llevando la carga de todo el mundo. ¿Cuál carga? Las ofensas que hay en nosotros, las que nos han cargado y los que nos han dañado los caminos, el destino de la humanidad, la culpa del destino de la humanidad como se encuentra hasta hoy, mayo del 2020. Yo quiero decirle, no es Dios. Dios no tiene la culpa de que este mundo esté actualmente de esta manera. Y yo quiero decirle que tampoco la culpa es del diablo.
No, no es directa del diablo. La culpa es de cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, tomó un cuerpo de nosotros y en el cuerpo físico, estando en la más mínima expresión, sin fuerza, sin aliento, pudo expresar esto desde lo más profundo del corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba restaurando el interior de cada persona. Estaba restaurándonos a nosotros, quitando las ofensas que nosotros mismos teníamos. Lo único que usted tiene que hacer es déjese usar. Déjese tocar por la presencia, por las palabras del Señor Jesucristo. Deje que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario le quite a usted todas las ofensas que hay dentro de su corazón. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, uno de los temas que más resaltó y enseñó fue el perdón. Usted lo encuentra, lea los 4 evangelios. El perdón y cómo actuar frente a las ofensas, y cómo actuar frente a los enemigos, cómo actuar frente a las injusticias, cómo actuar frente a los patrones injustos, cómo actuar frente a los que nos persiguen, etc. Y era el tema del perdón. Y gloria a Dios por eso. Primero hablamos de las ofensas y ahora tenemos que tocar el tema del perdón. No podía tocar el tema del perdón sin tocar algo lo que son las ofensas que en nosotros hay, que son heridas que se causan. Y si hay una ofensa es una herida, y si es 2 ofensas, 2 heridas, y si son 3 ofensas son 3 heridas, etcétera, hasta que es una llaga completa que hay en cada uno. El Señor Jesucristo enseñó claramente en sus predicaciones. Y no tan solamente enseñó esto, no tan solamente lo enseñó de palabras, y si fuera de palabras únicamente eran suficientes, porque sus palabras eran dinamita, eran explosión espiritual y llegaban a lo profundo del corazón. Pero no tan solamente lo dijo así, sino que también lo hizo en su propio cuerpo. En su propio cuerpo dio el ejemplo del perdón. No es lo mismo que una disculpa. Y quiero decirle, el perdón no es lo mismo que una disculpa. Hay una diferencia grande entre estos 2 términos. Y muchos de las personas han practicado las disculpas, pero no han practicado el perdón. En una gran mayoría de esas personas piensan que la disculpa y el perdón son sinónimos, y quiero decirle, no son sinónimos. Y quiero enseñar esto porque nosotros estamos necesitando esto. Nosotros estamos necesitando esto para nosotros poder recibir la restauración que Dios prometió a nosotros, para poder recibir la respuesta de Dios, para poder recibir el auxilio de Dios. Nosotros que tenemos que tener restaurada la relación de nosotros con Dios, y para poder restaurar la relación de nosotros con Dios, obligadamente tenemos que restaurar las relaciones entre nosotros mismos, entre las personas que están a nuestro alrededor, y tenemos que aprender esto. Es obligatorio entenderlo. Y gloria a Dios, muchos quizás de aquí en adelante no van a decir más discúlpame, porque el pastor dijo que había una diferencia entre disculpa y perdón. Entonces no van a decir discúlpame, entonces van a decir perdóname. No interesa si usted dice perdón o si usted dice discúlpame. Sí. Las acciones que vienen después de esa disculpa, después de ese perdón, no son evidencias en que yo en realidad me disculpé y me perdoné. Repito esto, el perdón tiene que ir acompañado con unas evidencias visibles, testimoniales, acciones que hay en nosotros. De lo contrario son simplemente disculpas. Ahora, la disculpa, le voy a explicar. La disculpa es tapar provisionalmente una ofensa para sentirse bien por el momento. Repito esto.
La disculpa es tratar provisionalmente una culpa para sentirse bien por el momento, como para que no se le dañe el resto que tiene ahí. Es como algo interesado pero personal, no mutuo. Eso es una disculpa. Y si alguien ha perdonado supuestamente de verdad, y más adelante volvió a la misma ofensa, entonces no fue un perdón. Eso no fue un perdón de verdad. Eso fue una disculpa momentánea. Y así vemos cantidad y cantidad de cosas. La disculpa sin el perdón aumenta el tamaño de la herida. Óigalo bien. Las ofensas causan heridas. Y la disculpa sin un perdón genuino, hago la diferencia, aumentan el tamaño de la herida. Heridas en el alma, aumenta el grosor del lazo que se creó con la ofensa. Cada ofensa va creando un lazo, porque aunque ha pedido perdón o disculpas en algunas ocasiones, sigue con la misma actitud. Cuando hay fuertes roces y desacuerdos, se vuelven a sacar en memoria al sol las mismas cosas. Entonces usted se da cuenta que en realidad no ha sido perdonado. Usted no ha perdonado porque siempre está sacando. Lo que ha hecho son disculpas como para pasar el momento, así. Y hay personas que en pasar el momento llevan años y así ya han engendrado generaciones, han engendrado hijos y así ya han engendrado nietos. Y esos hijos vienen con ataduras de miseria, de pobreza, de ruina, de hogares destruidos, de personas sin un entendimiento, personas físicamente pobres, espiritualmente arruinadas. ¿De dónde viene eso? De no pedir un perdón genuino. Y el perdón no es la expresión, es la actitud. Por eso decía, algunos entonces van a cambiar. Yo no le vuelvo a decir discúlpame, le voy a decir perdón. No interesa si usted le dice perdón o discúlpame. Si no hay una actitud desde el fondo del corazón, no es perdón. Es simplemente una disculpa que usted pide para sentirse bien y para que las cosas no se le cambien ahí en su casa, para que esa persona le siga sirviendo, para que ese esposito le siga trayendo allí el sustento, para que esa esposa le siga lavando y le siga cocinando, etcétera y etcétera. Y nosotros, lo que Dios nos está hablando es pedir perdón. Las disculpas no curan heridas. El perdón cura las heridas. Cada ofensa que se hace es un lazo, y cada lazo sobre lazo se crea una cuerda grandísima. Una cuerda grandísima que solamente Dios la puede romper. Entonces se vuelven a sacar las personas las ofensas que han guardado de varios años. Entonces usted se da cuenta, usted no ha perdonado. Muchas veces a personas Dios le dijo, vaya y perdone de esa manera. Y en cuestión de unos poquitos días ya lo hice y ya está perdonado. Yo hago una pregunta. ¿Cómo han vivido de ahí en adelante? Si viven de la misma manera, usted tan solamente le pidió disculpas, no perdonó, porque el perdonar es una actitud, es una acción, no es una expresión, es una actitud, es una acción de lo más profundo del corazón. Las ofensas que no son perdonadas de verdad se convierten como en un cáncer. Repito, las ofensas que no han sido perdonadas de verdad y solamente se han dicho disculpas se convierten como en un cáncer. Y un cáncer inicia en un punto pequeño de un cuerpo. Inician allá en un órgano muy pequeño
Y si no le pone atención a eso, se va agrandando. Y si no sigue olvidándose, entonces el cáncer hace metástasis en otros órganos. Si no pone tratamiento a las heridas en su corazón por las ofensas, eso va a hacer metástasis. Va a hacer metástasis en su próxima generación, en sus hijos. Y los hijos, a los hijos de sus hijos también va a ser metástasis, porque va a haber una generación completa. Y eso es lo que vemos hoy en día: generaciones completas agresivas, desahogando algo que hay dentro de ellos, rabias que hay dentro de ellos, ofensas grandes que hay dentro de ellos. Y yo quiero decirle, Jesucristo vino a nosotros para cambiar todas las cosas, para cambiarlas. Y no tan solamente decirle de entre a mi corazón, sino entender lo que Él está diciendo. El perdón es romper un lazo que se causó por una ofensa. Repito esto: el perdón es romper un lazo que se causó por una ofensa. El lazo es algo que sostiene a alguien que está atrapado. Si son más de una ofensa, entonces son varios lazos, uno tras otro. El perdón es cortar con la ofensa, que es muy diferente a la disculpa. Repito esto: el perdón es cortar con la ofensa, la disculpa es taparlo, es omitirlo por un interés, pero ahí queda. Más adelante, en el más mínimo desacuerdo, le vuelve a sacar los cueros al sol. Es un término que decimos nosotros. La disculpa es para salir del paso. El perdón es para cortar de una vez esto. El lazo o los lazos que tiene una persona se rompen es cuando alguien tiene la necesidad de ser liberado. Repito, eso es cuando alguien tiene la necesidad de ser liberado. Y esos lazos son como similares, como cuando una nave está allá anclada a la orilla del mar o a la orilla del río. Una nave que está en la orilla del río. Esas ofensas que no han sido perdonadas simplemente son disculpadas. Es como ese lazo en una embarcación que está a la orilla del río. Ve cómo corren y corren las aguas y corren las aguas, pero él está estancado en un mismo lugar. Ve cómo corren y corren las bendiciones, pero a él no le llega ninguna. Siempre la situación es lo mismo. Ve cómo algunos progresan, algunos avanzan, algunos tuvieron, algunos alcanzaron, pero la persona no alcanzó. Esas son las ataduras. Esas son las ofensas y tratar con el perdón. Y entonces cuando nosotros tratamos ese asunto, el perdón, y cortamos esas amarras, entonces es cuando hay fluir. Hay un fluir de la presencia de Dios. Hay un fluir de tranquilidad en la casa. Hay un fluir de armonía. Hay un fluir de bendición, porque hasta la economía comienza a fluir. Las ataduras se rompieron, vino el perdón en esa casa, se olvidaron de las ofensas. Nunca más en la historia de esa persona volvió a sacarle esas ofensas anteriores. Y entonces es cuando le rompió, es el fluir, y comienza un fluir de la presencia de Dios en las casas. Es especialísimo, y en ese fluir Jesucristo entra a esas casas y se hace percibir, se hace sentir su aroma. Es una tranquilidad ahí, y él comienza a abrir puertas de bendición, y los hijos comienzan también a prosperar, no siguen ahí estancados. Entonces eso afecta para bien a nuestro hogar y a nuestra familia. El perdón tiene que ser profundo. El perdón no tiene que ser de labios, no. El perdón tiene que ser profundo. Desde lo más profundo del corazón es arrancar completamente la ofensa. Y tan serio que esa persona en verdad pueda salir del lugar de prisión donde se encuentra, del lugar de estancamiento donde se encuentra. Así debe ser el perdón.
Es como usted mismo ministrarle liberación cuando usted pide perdón de esa manera. Es que literalmente es así. El Señor Jesucristo nos enseñó esto. Esto que le estoy diciendo, Jesucristo fue el que nos enseñó. Y yo quiero que usted vaya al libro de Mateo en el capítulo 6. En el libro de Mateo capítulo 6 hay algunas personas que me están escuchando. Y son varias personas. Hay familias enteras. Y me refiero a familias enteras, papá, mamá. Hijos que ya tienen familias. Y esos hijos ya tienen familias. O sea, ya hay hijos, hay nietos y hay bisnietos. Y tienen unas ataduras bien profundas por las ofensas que hay. Las bendiciones que han llegado no han quedado ahí. Se les ha ido de sus manos. Las bendiciones que Dios ha enviado, algunas han sido bendiciones económicas, se han ido de sus manos. Y le han echado la culpa a otras personas. Y yo quiero decirle, la raíz ahí en esos hogares está en que hay heridas. Y esas heridas son por ofensas. Y esas ofensas tienen que ser tratadas con el perdón de lo más profundo del corazón. Usted no puede decirle a esa esposita, perdóname por lo que hice, y siga viviendo allá como usted estaba viviendo o como yo sigo viviendo. Usted no puede decirle allá al esposito, perdóname, yo lo ofendí, y cada uno sigue viviendo en camas separadas, el uno en un cuarto y el otro en otro cuarto, el uno en una cama y el otro en otra cama, el uno en una ciudad y el otro en otra ciudad. Se repelen mutuamente. Eso no es perdón. ¿Hasta cuándo, familia? ¿Hasta cuándo, familia, vamos a abrir los ojos del entendimiento? Algunos están seguros que si Cristo viene por la iglesia, hoy usted se va. ¿Está seguro de esto? Dios está preparando su iglesia. Y tiene que tratar eso en su casa. Tiene que tratar eso. Jesucristo dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Y Dios no le está diciendo que se saque un ojo físico. Él está diciendo que se saque eso arrancado en su corazón. Esa raíz de ofensa, de amargura que ha crecido y le ha alcanzado a sus hijos. Y hay hijos que están afectados por esto. No han progresado. Es porque hay ataduras. Y Dios quiere ministrar a su corazón, a su vida. Y si usted le da la cabida hoy, Él está ministrando ahí en su corazón. Él está orando. Él está hablando serio a su vida. ¿Y cuántas veces Dios le ha dicho esto? Usted está diciendo, es la primera vez. Algunos van a decir varias veces, yo ya le pedí perdón. Si ya pidió perdón, mire ahora cómo está esa relación, cómo está esa familia. ¿Siguen lo mismo? Y si siguen lo mismo, usted no pidió perdón, usted simplemente se disculpó para pasar del momento. Y mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y voy a leer estos mismos textos que leí en la versión antigua de 1569. Lo vemos más claro y más directo. Porque como que en esta versión le cambiaron y opacaron la verdad que Jesús quería dar a entender. Y mire lo que dice Mateo 6:12, antigua versión. Y suéltanos
nuestras deudas. ¿Qué diferencia hay entre perdonar y soltar? Hay una claridad más grande. Y sigo leyendo. Como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Porque si soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas. Aquí en este texto, y no es en todos los textos, porque en algunos textos la palabra perdón también dice lo mismo, pero aquí es diferente. Aquí está hablando de soltar, y cuando está hablando de soltar está refiriéndose a unas ataduras, a unos lazos, a unas ligaduras que se hicieron. ¿Por qué? Por las ofensas que hay. Entonces Dios está diciendo: suéltanos nuestras ofensas, deudas, se llama ofensas. La ofensa que nosotros causamos a otras personas, a esa otra persona le quedan lazos, le quedan ataduras. Y es por eso que Jesucristo dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y siguió diciendo: suéltanos nuestras deudas. Cuando dice suéltanos nuestras deudas, no está queriendo decir que Dios nos colocó las ataduras. Ahí no está queriendo decir. Está diciendo Jesús que nosotros debemos decir: Señor, suéltame las ataduras que yo tengo. Ahí no está diciendo que Dios colocó esas ataduras. Y mire lo que no está diciendo también. Ahí no está diciendo que el diablo puso esas ataduras. No está diciendo eso. Dice: nosotros mismos fuimos los que colocamos esas ataduras. Queremos ser libres. Suelte las ataduras. ¿De qué manera? Estoy enseñando: perdonar. No pida disculpas. Perdone. Que el perdón viene con una acción. Suelta nuestras deudas. No son las ataduras del diablo, ni son las ataduras de Dios. Son nuestras propias ataduras, las que nosotros colocamos y las que otras personas colocó en nosotros. Esas ataduras se van a romper cuando usted perdone, no cuando pida disculpas. Hoy discúlpame, no es así. Y tengo que hacer harto énfasis en la palabra perdonar y la palabra pedir disculpas, que es muy diferente. Nosotros mismos con las ofensas creamos ataduras a la persona que hemos ofendido. Si somos repetitivos con esas ofensas, óigalo bien, porque eso sucede seguido. Si somos repetitivos en esas ofensas, el lazo se hace más y más grueso y más grueso. Y es entonces cuando vemos la acción del diablo. Hay en una parte de la escritura: no deis lugar al diablo. Entonces ahí ya entra el diablo en acción. ¿Pero por qué entró en acción? Porque usted mismo fue el que inició a colocar lazos y a recibir lazos de otras personas. Entonces ya hay ataduras del diablo. Explico esto porque algunos van a decir: el pastor dijo que el diablo no pone ataduras. Y yo quiero decirles sí, pero que cuando se refiere a ofensas son las primeras ataduras que nosotros colocamos. Y es por eso que el apóstol Pablo nos enseñaba de parte de Dios, por revelación del Espíritu Santo de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De una vez trate esa atadura. Algunos tienen que hacerlo hoy. Tienen que hacerlo hoy. Hay algunos que tienen ataduras sobre ataduras y ataduras sobre ataduras de un mes, 2 meses, de años, de décadas de años. Tienen ataduras de muchos años todavía. Y en los momentos de angustia y en los momentos de ira todavía las sacan. Y entonces yo quiero decirle: usted necesita perdonar. Y no espere que Dios le perdone, porque si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Si usted no suelta esas ataduras, Dios tampoco va a soltar las ataduras en usted. Es lo que Dios está hablando y tenemos que hablar claro.
Mateo 6:13. Leí en unos apartes en Mateo 6:12. Leí en Mateo 6:12. Leí hasta el 15, pero omití el 13 para llevar un hilo. Pero no fue que Jesucristo se equivocó, sino quise sacar un énfasis. Que los lazos que nosotros colocamos crean ataduras. Y cuando esos lazos crean ataduras, dice el versículo 13, ahí Mateo 6:13, quiero que lo lea. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y la potencia y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, cuando usted inicia a colocar ataduras y cuando usted comienza a recibir ataduras de otras personas, entonces el diablo comienza también a colocar doble atadura. Por cada atadura que usted coloca, el diablo le aumenta. Y cuando se dio cuenta, usted está preso. Usted está en una cárcel de aprisionamiento donde el diablo lo colocó a usted. Y usted no se ha dado cuenta. Todo el mundo avanza, todo el mundo tiene, todas las personas son felices, todos los hogares son unidos. Hoy en día, en esta cuarentena, en este encierro, hay muchas familias que están encerradas entre sí, disfrutándose el uno al otro, y se anhelaban tener. Qué precioso es esto. Pero hay otras familias que están desesperadas. Tan pronto termine esa cuarentena, salgan disparados cada uno por su lugar. Y es la oportunidad que Dios nos está dando. Familia, ahí Dios permitió esto para que nosotros rompamos esas ligaduras que nosotros mismos hemos colocado en ellos. Cuando nosotros rompemos esa ligadura, Dios dice: yo también rompo esas ligaduras. Yo también, lo que atare y lo que desatare, yo lo hago arriba en los cielos. Cuando nosotros perdonamos y pedimos perdón, que es en las dos direcciones, perdonamos a los que nos agredieron a nosotros y pedimos perdón por lo que nosotros agredimos, y no solamente pedimos disculpas, entonces un derecho, una autoridad, un poder es delegado de Dios sobre nosotros. Óigalo bien, un respaldo de Dios sobre nosotros. Y algunos han visto, y en estos días Dios me ha permitido ministrar a algunas personas este tema, y he sido testigo de eso. Han percibido una libertad gloriosa, han percibido un gozo glorioso, y las bendiciones comenzaron a fluir. La alegría comenzó a fluir. Esa casa, ese hogar comenzó a cambiar, porque se rompieron las ligaduras. Tan pronto usted rompa esa ligadura, es delegado, soltado, emitido un poder de Dios, un respaldo de Dios sobrenatural para también romper las mismas ataduras del diablo, las que Él añadió con cada una de las que nosotros colocamos. Decía que no fue el diablo que colocó las ataduras, porque el que ofendió no fue el diablo, fuimos nosotros, fue a usted que ofendió. El diablo solo esperó, aprovechó la oportunidad, como la misma escritura nos dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Perdió todo lo que tenía cuando Jesucristo vino y en la cruz del Calvario lo arrebató todo lo que tenía en su mano y lo exhibió públicamente. Y ahora, ¿qué le toca a hacer? Estar detrás de nosotros como perro regañado, buscando en cualquier momento encuentra la oportunidad para trabajar. Y tristemente en muchos ha encontrado esa oportunidad.
Y cuando encuentra esa oportunidad, ve que en esa casa hay ofensas. ¿Sabe qué hace el diablo? Como cuando usted se agacha a ese fogón que le queda poquita, hay poquita candela. Y entonces usted comienza así con la boca, busca un soplador bien grande y comienza a echarle, y el diablo así lo hace. Échele candela, échele viento para él poder operar. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de esto. Y por supuesto ahí es cuando el diablo coloca las ataduras que ha colocado sobre los hogares y sobre las familias. Dios nos está llamando, iglesia, a pedir perdón a este nivel. Y usted va a decir, yo no puedo. Y yo quiero decirle, usted está diciendo la verdad. Y es por eso que Jesús sabía que nosotros no teníamos esa capacidad. ¿Por qué motivo? Porque no es una sola ofensa, ni son dos, son ofensas diarias, de días, de semanas, de años. Y por lo tanto yo ya no puedo tratar con eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero decirle, ahí dentro de usted, ahí al lado suyo, está la persona más especial del universo, que un día tomó cuerpo y estuvo en la cruz del Calvario y miró a sus verdugos cómo le dañaron todo su cuerpo, y ahí estaban de frente, se estaban burlando, se estaban riendo, viéndolo a él padecer en el sufrimiento más grande, máximo que él ha podido sufrir. Y entonces los miró de frente y rompió las ataduras, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mas sin embargo otras personas dijeron, sea sobre nosotros la culpa y sobre nuestras generaciones. Y yo quiero decirle, cuando Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, rompió esas mismas ataduras que otros echaron encima. Y cuando usted tome la decisión de perdonar, dígale al Señor Jesucristo, aquí estoy. Yo no puedo perdonar a ese nivel, pero me dispongo, y hágalo en fe, porque el Señor Jesucristo está ahí frente a usted, está al lado suyo, está dentro de usted, está lanzando pensamientos, está trayendo pensamientos de cómo hacerlo, y le está trayendo la memoria a las personas a quien usted ofendió y las personas quien le ofendieron a usted. Usted de una vez hágalo ahí y deje que Él obre, y va a romper ataduras, y veo vidas que van a ser liberadas, veo ríos que habían sido estancados y van a comenzar a fluir, río de bendición, van a comenzar a fluir. Veo familias enteras congregadas, veo familias que fueron desparcidas por el odio, por el resentimiento. Veo una mamá que ya está avanzada de años, es una mamá que anhelaba tener sus hijos, pero sus hijos han estado en contienda, y alguien tomó esa palabra, y veo esa mamá que está tomando esa palabra y está pidiendo perdón como Dios lo ha dicho, y veo como Dios comienza a cumplir el deseo antes de llevarla a la eternidad. Le va a cumplir el deseo de ver su casa congregada. Veo hogares congregados, veo familias que han sido dispersadas, las veo unidas, que usted sea una de ellas. Quítele los derechos al diablo, rompa las ataduras, porque ese estancamiento que hay, esa miseria que hay, esa pobreza que hay, yo quiero decirle, el mismo diablo se la puso cuando usted no tomó la determinación a tiempo de tratar con esa ofensa. Hoy debe tratarlas todas. El Cristo de la gloria, el poderoso Espíritu Santo de Dios está ahí dentro de usted, está ahí para ayudarle. Hágalo de corazón, quebrántese delante de la presencia de Dios y mencione las personas delante de Él y dígale, yo las perdono, y de corazón, y dígale al Espíritu Santo, ahora ayúdame a vivir diferente, que mi testimonio sea diferente, que mis acciones sean diferentes para con esa persona. Aunque esa persona no cambie, yo voy a cambiar, mi actitud será diferente, y yo veo la gloria de Dios manifestándose grandemente.
Oh glorioso Dios, veo cómo sanidades Dios está ministrando en algunas personas. Hay algunas personas que tienen ofensas grandes. Hay unas personas que tienen dolores en los músculos. Hay alguna persona que la espalda siente como una punzada, como un cuchillo metido. Yo quiero decirle, cuando usted tome la determinación de perdonar, no de pedir disculpas, sino de perdonar como Dios ha dicho, y tiene que buscar a la persona, tiene que llamar a esa persona y decirle, tome la valentía y tome el coraje de decirle, y párese de frente, mírelo de frente, escúchelo y póngalo ahí en el celular y perdónelo. Esa saeta, esa espada va a ser sacada. Ese cáncer se va a secar. En alguna persona, cuando tome la decisión, ese cáncer se va a secar. Ya no va a tener base. Porque Dios dijo, si ustedes sueltan las ataduras que han hecho a otros, yo soltaré las ataduras de ustedes. Y Dios las está soltando. Si usted lo hace de corazón, Dios ya les está soltando. Reciba esa bendición. Aprópiese de esa bendición. Esto no es fanatismo, iglesia. Esto es vida. Él está en este lugar y está fluyendo. Y Padre, gracias por lo que estás haciendo a través de esta palabra, de estos medios de comunicación en otras personas. Gracias por lo que estás haciendo allá en esa casa. Gracias, papá. Está rompiendo ataduras y está dándole fuerzas allá a esa hija que está bien ofendida con ese papá. Le está dando fuerzas a esa esposa que está bien ofendido con ese esposo, porque infinidad de veces atajó, porque la dejó sola en los momentos críticos, la abandonó cuando más la necesitaba y no le envió alguna ayuda. Lo único que le mandó fue palabras ofensivas, lastimeras, heridas profundas. Oh Señor, tú estás sanando en este momento. Y gracias, mi Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Oh Señor, fluye a través de estos medios. Aun cuando termine esa transmisión en vivo y otros vean, Señor, la grabación, la unción de tu Espíritu no se estanque, mi Padre. Alcance a vidas que la necesitan. Están gritando, Señor, a voces en cuello, auxilio, auxilio. Y tú enviaste esta palabra, mi Padre de la gloria. Y declaro, mis hermanos, que usted va a poder perdonar, así como Dios lo ha dicho. Y la bendición comenzará a venir sobre su vida. Y la bendición más grande que va a venir sobre su vida es la misma presencia de Dios, enderezando todo, iluminando su casa, iluminando su corazón, iluminando su hogar, iluminando su matrimonio, iluminando sus hijos. Es la bendición más grande que hay. Y detrás de esa bendición, muchas personas van a ser también alcanzadas por la gracia de Dios. Y le doy gracias a mi Padre de la gloria por estar con nosotros. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Padre de la gloria. Aleluya.